contra objetivos única y exclusivamente militares, algo que también reiteró hace unos momentos el propio Putin. En un mensaje transmitido por televisión esta tarde, Putin, ya le decía yo, dijo que lo más importante pues es dejar claro que lo que ha pasado es una medida que se vieron obligados, dice él, sí, a tomar. Dijo simplemente, pues no nos dieron otra opción de actuar de otra manera. Así lo afirmó de esta manera tan tajante el mandatario ruso. Putin justifica así su decisión por una supuesta petición de los líderes separatistas de estas regiones rebeldes prosoviéticas que apenas fueron reconocidas como independientes esta semana de Donetsk y Luhansk para que el Kremlin enviara tropas rusas precisamente a sus territorios. Miles de personas han intentado y están intentando a como dé lugar, a pie, en auto, como sea, huir de Kiev, de la capital de Ucrania, en medio de esta incredulidad, de esta preocupación. El Ministerio del Interior de Ucrania revela que la operación militar rusa estaba siendo apoyada también desde Bielorrusia. En tanto, ahí viene la otra parte, la reacción del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En rueda de prensa comparó estas acciones de Putin con la mismísima Alemania nazi. Hace unos minutos, fuerzas rusas tomaron ya el control de la planta nucleoeléctrica de Chernóbil. Este escenario, usted lo recuerda, el peor accidente nuclear de la historia ocurrió precisamente ahí. La 2. Seguimos hablando de este tema porque el mundo condena la operación militar rusa en contra de Ucrania. Mire, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, hace unos momentos también habló y lo hizo desde la Casa Blanca, anunció nuevamente más sanciones duras en contra de Rusia. Biden informó que van a limitar la capacidad rusa para hacer negocios en dólares, en euros, en libras y también en yenes. Van a detener, dijo, la capacidad que tienen para financiar a su ejército y a imponer barreras para que no puedan competir bajo ninguna circunstancia con la economía. Biden sostuvo también que la medida va contra 4 grandes entidades financieras rusas. Entre ellas, mira, está VTB, el segundo banco mayor, el de más importancia del país. ¿Esto qué significa? Que todos los activos de este banco y de estas entidades en Estados Unidos van a ser congeladas. Así lo puntualizó Biden, quien destacó también la importancia de la coordinación internacional de estas medidas económicas contra Moscú. En este discurso, ya le decía yo que pronunció hace unos minutos desde la Casa Blanca. En Naciones Unidas, ¿qué ha pasado? Bueno, el secretario general Antonio Guterres pidió a Putin que le dé una oportunidad sí, a que se restaure la paz en esta zona. La 3. Al referirse a esta operación militar rusa en Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a seguir promoviendo el diálogo y la solución pacífica de las controversias. Vamos a escuchar. En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. En esa misma conferencia matutina, López Obrador dijo que México está preparado para enfrentar todos los efectos económicos adversos, negativos, que pueda generar este conflicto Rusia-Ucrania. Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso, informarle a la gente. En el caso precisamente de las gasolinas, dijo López Obrador que hay un subsidio y que este va a continuar a pesar de que haya aumentos en el precio del barril de crudo y de las gasolinas. En otros temas, respaldó la versión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, sobre la guardería ABC y pidió que no se cierre el caso
y que se haga justicia. Además, sobre el tema de su hijo, José Ramón destacó que está absolutamente seguro de que no hay conflicto de interés, pero de todas maneras ordenó que se abriera la investigación en la Fiscalía General de la República. La 4. Enorme revuelo han provocado las revelaciones del ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, sobre la existencia de una operación de Estado que tuvo lugar en el 2009 para proteger a familiares del presidente Felipe Calderón que estuvieron relacionados con esta tragedia de la guardería ABC en Sonora. Esto es algo de lo dicho por el ministro Arturo Saldívar. Le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente. Vaya clase de declaraciones. Y esto, por supuesto, hizo eco. Vamos a escuchar ahora a Asael Santiago Chepi, él es diputado de Morena. Qué lamentable por las niñas, por los niños, de un gobierno que a base de sangre, a base de represión, a base de intimidación, quiso contener y acotar los movimientos sociales, sindicales, magisteriales de todo el país. Es ahora Jorge Triana, diputado del PAN. Que sea 13 años después de que fue presionado un ministro de la Corte, cuando venga a decir que fue presionado. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? Y no podía faltar una de las señaladas por el ministro Saldívar, Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón y prima, por cierto, de una de las dueñas de la guardería ABC. Se trata, en primer lugar, de un abuso por parte del presidente de la Corte, que desde el poder, desde la presidencia de la Corte, se lanza de esa manera contra mí. Miente. Hubo órdenes de aprehensión, incluyendo la de una pariente mía en 6º grado. Yo personalmente estuve en unas de Hermosillo, en la Ciudad de México. También se atendieron, trabajé directamente con los directores y del hospital y de la organización Shiners y de la Fundación Michu y Mau, y se hizo hasta donde yo pude. Habla también al respecto Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. ¿Por qué no hacerlo en el momento? ¿Por qué no tener la decisión y firmeza de declararlo cuando están sufriendo esas presiones? Ya es tiempo. La 5. Sobre estas revelaciones del ministro Saldívar, Ricardo Rocha habló esta mañana con el licenciado Gabriel Alvarado. Él es representante legal del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, que agrupa una muy buena parte de los padres y de los niños que fueron víctimas de esta horrenda, atroz tragedia en la guardería ABC, allá en Hermosillo, Sonora. Gabriel, ¿cuál tu opinión y cuál la sensación que has captado por parte de los padres de estos niños con estas revelaciones del ministro Arturo Saldívar, que dice que él elaboró un estudio, pues un dictamen, y que lo presionaron para que no fuera presentado? Y habla casi 13 años después, Gabriel. Así es, pues de entrada lo que produjo fue un sentimiento muy contradictorio, ¿no? Y de profunda extrañeza que tal situación la describa a casi 13 años de distancia, ¿no? Después de que habría ocurrido, ¿no? Sí. Y el punto aquí central para esto es que la familia, por lo menos las familias que yo represento, siempre han buscado y han mantenido una lucha incesante en conocer la verdad. Conocer la verdad de que cuáles fueron los hechos que propiciaron que aquel fatídico día, viernes 5 de junio del año 2009, habiendo entregado a sus niños y niñas para que las mamás trabajadoras pudieran realizar
una jornada más de trabajo, los entregaron bien, en buenas condiciones, y para después de las 3 de la tarde se los estaban entregando muertos. Eso es una situación que, pues usted lo describe muy bien, ¿no? Es un profundo dolor que todavía que provocó una escena, una herida que todavía desde luego no va a sanar, porque no se puede cerrar. Y las mamás no han podido vivir su duelo porque han estado enfrascadas precisamente en esta búsqueda incesante de justicia, que todavía después de 12 años y medio, y ya muy cerca de llegar a su 13º aniversario, todavía no han encontrado. Las 6. El gobierno de México recalcó a la Casa Blanca que el compromiso de rendición de cuentas de su gobierno de México pues es exclusivamente con los mexicanos y con las instituciones de aquí, de nuestro país. Con este argumento, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dirigió una carta, la que está viendo en pantalla, para que pues estuviera informado el secretario del vecino del norte, Antony Blinken, señalándole que hay avances en las investigaciones de los 5 homicidios de comunicadores registrados en lo que va de este año aquí en nuestro país. Agregó que se han detenido y vinculado a proceso 6 responsables de 3 de estos asesinatos. Las indagatorias, dijo, se realizan conforme a las leyes mexicanas, tanto por autoridades federales como por autoridades locales. Ebrard subrayó que, como en la mayoría de los homicidios cometidos en suelo mexicano, para ultimar a estos periodistas, presumiblemente, ojo, se usaron armas traficadas ilegalmente desde Estados Unidos. En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que la preocupación que externó el secretario de Estado se basa en hechos y que han visto desde su país las amenazas que enfrenta el periodismo en México. Exdiplomáticos de ambas naciones e internacionalistas consideraron que las opiniones de Blinken pues no pueden ser tomadas como un acto injerencista y que tampoco afectan las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Las 7. A casi 2 años del primer caso de COVID-19 detectado en México, 5.445.000 personas se han infectado con este virus. 316.941 han fallecido. En las últimas 24 horas se reportó un descenso en esta curva epidémica de un 43%, aunque los contagios se elevaron en 18.671 casos y se reportaron 449 decesos. Los estados, apúntele, con mayor número de casos para que esté muy al pendiente y se cuide, son Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Campeche y Puebla. La ocupación hospitalaria en promedio nacional es nada más de un 23% en camas generales y con ventilador de un 17%. ¿Cómo vamos en el plan de vacunación? 85.083.000 personas ya están y ya tienen por lo menos una dosis del antígeno. De esta cantidad, 78.700.000 es decir, el 93% ya completaron su esquema de vacunación. El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de este jueves, de hoy, las 10 sedes de vacunación de refuerzo contra COVID-19 para personas de 18 a 29 años únicamente van a contar con el biológico Sputnik 5. ¿Por qué? Porque ya se les acabó el de AstraZeneca, así que ponga mucha atención y vaya a vacunarse. La 8. 899 niños, niñas y adolescentes han muerto aquí en México a causa del COVID-19. Por eso le digo, cuídese por favor. Según datos del Sistema Nacional de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA, esta cifra representa el 0.95% de los 94.797 contagios de menores confirmados por laboratorios hasta el 20 de febrero de este 2022. Del total de estos contagios, el 56% corresponden a adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, una cuarta parte a niños y niñas de 6 a 11 años y el 19.2% a pequeñitos, que van desde los recién nacidos hasta los 5 años. Con base en estas cifras, la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, sostiene que uno de cada 100 menores que se contagia fallece.
aunque esta tendencia aumenta en los primeros 5 años de edad, donde la tasa es del 2.61%. Las entidades con mayor número de casos a nivel nacional, es decir, de menores, son Tabasco, Ciudad de México y Baja California Sur. La 9. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, podrá bloquear cuentas de personas físicas y morales sin ninguna obligación de informar a los titulares de estas cuentas, pues la razón de por qué las está bloqueando. Ponga atención, esto pone, pues sí, indefensos a los ciudadanos, a usted y a mí. Lo anterior lo decidió el Congreso de la Unión, por lo que se consuma así una reforma impulsada desde el 2019 por el entonces titular de la UIF, que autoriza bloquear cuentas sin ninguna autorización judicial. El Congreso delegó en los bancos la obligación de informar a los usuarios del congelamiento de cuentas ordenado por la UIF, además de que se eliminó la regla de notificarlo por escrito, ya no le va a llegar ningún papelito. Para los especialistas en este tema, las modificaciones son peligrosas porque violan el debido proceso y la presunción de inocencia, ya que permiten a la autoridad actuar sin ningún contrapeso. Agregaron que la medida desintensivará la actividad económica y promoverá la informalidad ante la falta de certeza de quienes hagan uso del sistema bancario. La 10. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene usted perritos como mascota? ¿Los ama? ¿Los quiere mucho? Seguramente sí, y después de lo que le voy a decir, todavía, mire, los va a querer más. Resulta que una investigadora mexicana que vive en Hungría ha logrado comprobar que los perros, pues sí distinguen entre uno y otro idioma, entre más de 2 idiomas, pues. Laura Cuaya es una psicóloga mexicana que radica en Hungría. Ella tiene, mire, 2 perritos, Cucún y Odín, y se dio a la tarea de realizar una investigación para demostrar que un cerebro no humano sí es capaz de distinguir 2 idiomas cuando uno de ellos pues le es familiar. Ahí le va cómo lo hizo. Laura le preguntó a Cucún si habla español, entonces él le respondió ladrando. Pero cuando le preguntó una frase, déjeme se la pronuncio, espero hacerlo correctamente, Vesels Magyarul, que significa en húngaro, ¿hablas húngaro? El perrito, mire, se quedó de A6, seguramente la misma cara que usted me hizo cuando escuchó la frase. Bueno, según este artículo publicado recientemente en la prestigiosa revista Neuroimage, Cuaya y sus colaboradores analizan cómo reacciona el cerebro de los perros ante un idioma desconocido. El estudio fue desarrollado en el Departamento de Etología de la Universidad de ELTE, en Budapest, que es el laboratorio pionero en estas investigaciones sobre perros. A Cucún y otros 17 caninos les fue escaneado el cerebrito, mientras una voz desconocida les leía fragmentos del Principito, de esta famosísima obra literaria, en español, y también se los leyeron en húngaro. Ahí descubrieron patrones de actividad totalmente diferentes cuando los perritos escucharon los 2 idiomas. En otras palabras, nuestros peluditos saben escuchar muy bien, saben procesar nuestro lenguaje y comprenden todo, absolutamente todo lo que les estamos diciendo. Así que no lo olvide, hay que decirles todos los días de verdad lo mucho que los amamos, porque ellos, créame, van a saber entenderlo muy bien. Y así, muy caninos, muy parlanchines, muy amorosos también, llegamos al final de hoy. Recuerde que usted tiene una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla y por supuesto aquí en nuestra página rocheinforma.com. Cuídese mucho, nos reencontramos mañana.